Mi cuñado me acusó falsamente de infidelidad, pero cuando revelé sus secretos frente a toda su familia, su vida nunca volvió a ser la misma. Jamás imaginé que mi peor enemigo dentro de mi propio matrimonio no sería la rutina, los desacuerdos o las diferencias de pensamiento que suelen desgastar una relación con el paso del tiempo, sino alguien que, en teoría, debía ser parte de mi familia, alguien que, por lazos de sangre, debía ocupar el lugar de apoyo y compañía dentro del círculo cercano de mi esposo. Pero así como la vida puede unirnos a personas maravillosas, también tiene una manera cruel de atarnos a aquellos que, sin razón aparente, parecen destinados a convertirse en nuestra ruina. Para mí, ese alguien era Luis, el hermano mayor de Daniel, mi esposo, un hombre que desde el primer momento en que me conoció dejó en claro, con miradas cargadas de desdén y comentarios disfrazados de bromas inocentes, que jamás me aceptaría como parte de su familia. Desde el inicio, su hostilidad fue evidente, aunque nunca lo suficientemente directa como para que los demás la notaran con claridad. Era sutil, casi metódica, una serie de pequeñas acciones que, por separado, parecían inofensivas, pero que, con el tiempo, iban acumulándose hasta formar una barrera infranqueable entre nosotros. Se aseguraba de hacerme sentir fuera de lugar en cada reunión familiar, enfatizando anécdotas de la infancia en las que, por supuesto, yo no tenía cabida. Ignorando mis comentarios en conversaciones grupales o soltando pequeñas frases cargadas de veneno, como cuando en una cena en casa de mis suegros, en medio de una discusión trivial sobre comida, dijo: bueno, cada quien tiene sus gustos, aunque algunos claramente no saben lo que es calidad, mientras miraba mi plato con una sonrisa falsa en él rostro. Para cualquiera que lo escuchara sin conocer el trasfondo, podría parecer un comentario sin importancia, pero yo sabía exactamente lo que intentaba hacer: aislarme, hacerme sentir que no pertenecía. Lo peor de todo era que mi esposo, a pesar de notar ciertas actitudes, se negaba a darle la importancia que yo sentía que tenían. Luis es así con todos, me decía con una calma irritante cada vez que intentaba hablarle sobre el tema. No lo tomes personal, simplemente le cuesta aceptar cambios en la familia. Con el tiempo, se acostumbrará. Pero los años pasaron y en lugar de acostumbrarse, su desprecio se hizo más evidente, aunque siempre con ese tinte de superioridad que le permitía disfrazar su antipatía con una falsa cortesía. El punto de quiebre llegó el día en que, sin ninguna justificación real, sin ninguna advertencia previa, decidió destruir mi matrimonio con una mentira. Una mentira cuidadosamente planeada, diseñada no solo para sembrar la duda en la mente de mi esposo, sino para convertirme en el blanco del desprecio de toda su familia. No fue una simple acusación lanzada al aire en un momento de enojo o una sospecha expresada con cautela. No. Luis se aseguró de que su ataque fuera calculado y contundente. Esperó el momento perfecto, una reunión familiar en la que estaban presentes mis suegros, algunos primos cercanos y hasta un par de amigos de la familia, para soltar su acusación con la seguridad de alguien que lleva tiempo planeando cada palabra, cada gesto, cada reacción que espera obtener. En medio de la conversación, mientras todos compartían risas y anécdotas sin sospechar lo que estaba por ocurrir, Luis tomó un sorbo de su copa, la dejó sobre la mesa con un gesto pausado y dijo con una calma escalofriante: hay algo que creo que deberíamos hablar, y lo digo porque me preocupa mi hermano, porque él no merece esto. El tono solemne de su voz hizo que el ambiente cambiara de inmediato, y en cuestión de segundos, todas las miradas se posaron en él, expectantes, sin saber qué estaba a punto de decir, pero sintiendo en el aire el peso de algo grave. Luego, sin perder un solo segundo, sin darle espacio a nadie para interrumpir, giró su rostro en mi dirección y continuó con la misma frialdad: he tratado de callarlo por respeto a la familia. Porque no quiero que mi hermano pase por esto, pero no puedo seguir ignorándolo. No puedo quedarme callado sabiendo que la persona con la que comparte su vida no está siendo honesta con él. Lo siento, pero alguien tenía que decirlo: la esposa de Daniel lo está engañando. El silencio que siguió a sus palabras fue tan absoluto que, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. No sé exactamente cuánto tiempo pasé mirándolo con incredulidad, esperando que dijera que todo era una broma de mal gusto, que se echara a reír y dijera que solo estaba jugando, pero su expresión era demasiado seria. Demasiado segura. Y lo peor fue que,
antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera encontrar las palabras para defenderme, sacó su teléfono del bolsillo y mostró a todos una serie de fotos. Las imágenes eran reales, pero la historia detrás de ellas estaba completamente distorsionada. Eran fotos en las que aparecía abrazando a un viejo amigo de la universidad, un hombre que había sido parte de mi vida antes de conocer a Daniel y con el que aún mantenía contacto. Nos habíamos reencontrado después de años sin vernos y habíamos salido a tomar un café para ponernos al día. En un momento de la conversación, me abrazó, y en ese preciso instante, alguien tomó la foto. Una imagen fuera de contexto que, bajo la narrativa retorcida de Luis, se convirtió en la prueba irrefutable de mi supuesta infidelidad. Mi suegra se llevó una mano a la boca, como si estuviera presenciando un escándalo de proporciones bíblicas, mientras mi suegro se limitaba a fruncir el ceño en un silencio tenso. Algunos de los presentes murmuraban entre ellos, sin saber qué pensar, mientras que otros me miraban con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Pero lo único que me importaba, lo único que verdaderamente me desgarraba por dentro, era la mirada de mi esposo. Daniel no dijo nada de inmediato. No levantó la voz ni hizo una escena dramática. Solo me miró fijamente, con una expresión que no había visto antes en él, como si estuviera analizando cada palabra que Luis decía, tratando de decidir si creía en mí o en su hermano. Y en ese instante supe que, aunque dijera que confiaba en mí, aunque en su corazón quisiera creerme, la semilla de la duda ya estaba plantada. Intenté defenderme, intenté explicar que todo era un malentendido, pero Luis no me dio tregua. Mira su reacción, decía con una voz grave, apuntando hacia mí como si fuera un fiscal presentando pruebas en un juicio. Si no tuviera nada que ocultar, no se pondría así. No tendría que justificar nada, ¿y por qué no le contó a Daniel sobre este encuentro antes? Si no es culpable, ¿por qué esconderlo? Sus palabras estaban diseñadas para hacerme parecer sospechosa sin importar lo que dijera. Las siguientes horas fueron un infierno. Mi esposo se volvió frío y distante. No me gritó, no me confrontó con furia, pero el silencio fue peor que cualquier pelea. Durante 2 días, durmió en la habitación de invitados, sin apenas mirarme, sin querer escucharme. Yo intentaba hablar con él, intentaba explicarle que todo era una mentira fabricada por su hermano, pero él solo respondía con frases cortas. Como si temiera que cualquier conversación se convirtiera en una confirmación de sus peores miedos. Fue en esos días de angustia, en esos momentos de impotencia absoluta, cuando tomé una decisión. Si Luis había sido capaz de manipular la verdad para arruinarme, entonces yo no iba a quedarme de brazos cruzados. No solo porque quería limpiar mi nombre, sino porque sabía algo que él nunca imaginó que descubriría. Luis tenía secretos. Secretos que, de salir a la luz, harían que todo el daño que me había causado le regresara multiplicado. Y esta vez, yo me aseguraría de que no hubiera manera de que se defendiera. Actualización 1. Pasaron los días y la tensión en mi casa se volvió insoportable. Mi esposo no me acusaba directamente de nada, pero su silencio lo decía todo. No había gritos, no había discusiones abiertas, solo una frialdad que se había instalado entre nosotros, como un muro invisible que ninguno de los dos podía derribar. Me miraba diferente, con una especie de cautela, como si ya no supiera quién era la persona con la que compartía su vida. Lo peor era que, aunque me aseguraba que me creía, había un matiz en su voz que me decía lo contrario, una duda sutil pero presente en cada una de sus respuestas, en la manera en la que ahora analizaba cada cosa que hacía. Cada salida, cada llamada que recibía. Como si en el fondo de su mente aún estuviera tratando de descifrar si su hermano tenía razón. La rabia comenzó a crecer en mí de manera silenciosa, no en forma de arrebato o desesperación, sino como una certeza que se iba fortaleciendo con cada día que pasaba. No podía permitir que Luis se saliera con la suya, no después de haberme convertido en el blanco de una mentira tan cruel. Pero no podía actuar sin cuidado. No bastaba con defenderme, porque él había logrado algo mucho más peligroso que simplemente hacerme ver como culpable. Luis había sembrado una idea, y aunque yo pudiera desmentirla con palabras, no bastaría para arrancarla por completo. La única forma de recuperar el control era hacer lo que él había hecho conmigo,
construir una verdad que no pudiera ser ignorada, solo que, en mi caso, no necesitaba mentir. Porque la diferencia entre Luis y yo era que, mientras él había fabricado una historia para destruirme, yo tenía una verdad que podía destruirlo a él. Sabía que no podía precipitarme, así que empecé a hacer lo que él había hecho conmigo: observar, analizar, recopilar información. Luis siempre había sido un hombre reservado en ciertos aspectos, y aunque se presentaba ante su familia como el hijo ejemplar, el hermano protector, el hombre de valores inquebrantables, siempre hubo algo en él que me pareció sospechoso. Tal vez porque era demasiado meticuloso con lo que permitía que los demás vieran, demasiado cuidadoso con su imagen, como si cada palabra, cada gesto, estuviera calculado. Mi primer paso fue empezar a conectar los puntos que había ignorado durante años. Recordé cómo, en algunas reuniones familiares, se ausentaba durante largos periodos con excusas poco convincentes. Como siempre evitaba preguntas sobre su vida sentimental con respuestas vagas o bromas destinadas a desviar la atención. Más de una vez lo escuché hablar por teléfono con un tono de urgencia, alejándose del grupo para que nadie pudiera escuchar, y aunque en su momento no le di importancia, ahora todo empezaba a cobrar sentido. Decidí empezar por lo más simple, la observación. Durante semanas, sin que él lo supiera, seguí sus movimientos, presté atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Me di cuenta de que había un patrón en sus ausencias, días en los que desaparecía y regresaba con una actitud diferente, más tensa o, por el contrario, eufórica. La clave estaba en su trabajo. Luis trabajaba en la empresa de su padre, una compañía de importaciones y exportaciones que siempre había sido manejada como un negocio familiar. Aunque no ocupaba un puesto de gran relevancia, tenía acceso a las finanzas y a ciertas transacciones que, en circunstancias normales, no levantarían sospechas. Pero Luis no era un hombre normal, y yo estaba segura de que escondía algo. Lo que encontré fue mucho peor de lo que esperaba. No solo descubrí que tenía una relación extramarital con la esposa de un compañero de trabajo, sino que también estaba desviando dinero de la empresa familiar. Tenía un sistema meticulosamente armado, usando facturas falsas para mover pequeñas cantidades a una cuenta personal, asegurándose de que los montos fueran lo suficientemente bajos como para no levantar sospechas inmediatas. Pero lo que él no sabía era que, en su obsesión por parecer intachable, había dejado pequeños cabos sueltos, detalles que, para alguien que supiera dónde buscar, eran suficientes para desmantelar toda su fachada. Con cada nueva pieza de información que reunía, mi plan tomaba más forma. No bastaba con exponerlo de cualquier manera, necesitaba el momento adecuado, el escenario perfecto donde su caída fuera pública e irreversible. No podía simplemente ir con mi esposo y decirle lo que había descubierto, porque él todavía estaba bajo la influencia de su hermano. Si llegaba con acusaciones sin pruebas contundentes, Luis encontraría la manera de darle la vuelta a la situación, de presentarse como la víctima de un intento desesperado por vengarme de él. La oportunidad se presentó de manera casi poética. Mi suegra anunció que estaban organizando una cena especial para celebrar el cumpleaños de mi suegro, una reunión en la que estarían presentes no solo los familiares cercanos, sino también amigos de la familia, socios de la empresa y algunas personas influyentes dentro de su círculo social. Sería el escenario perfecto, porque no solo pondría a Luis en una posición de vulnerabilidad frente a todos, sino que también aseguraría que el impacto fuera lo suficientemente grande como para que no pudiera escapar de las consecuencias. Pasé las siguientes semanas asegurándome de tener todo en orden. Reuní copias de los registros bancarios que mostraban las transferencias sospechosas, recopilé capturas de pantalla de los mensajes que había obtenido en los que Luis intercambiaba conversaciones comprometedoras con su amante, y busqué pruebas que confirmaran su relación con la esposa de su compañero de trabajo. Todo debía estar perfectamente documentado, sin espacio para que pudiera negarlo o tergiversarlo. El día de la cena, me preparé con una calma calculada. Me vestí con elegancia, asegurándome de que mi apariencia no revelara ninguna de las emociones que hervían dentro de mí. Sabía que esta sería la noche en la que todo cambiaría, la noche en la que Luis recibiría la misma dosis de veneno que había intentado inyectar en mi vida. Lo que él no sabía era que esta vez, yo estaba lista.
Y cuando el momento llegara, me aseguraría de que no hubiera escapatoria para él. Actualización 2. El día de la cena llegó con una calma engañosa, la clase de tranquilidad que precede a la tormenta, el momento de quietud antes de que todo estalle en pedazos. Desde que desperté aquella mañana, cada movimiento que hice estuvo calculado, cada gesto meticulosamente medido para evitar que mi esposo o cualquier otro miembro de la familia sospechara lo que estaba a punto de suceder. Me comporté con la misma naturalidad de siempre, atendí los preparativos del evento como si nada estuviera fuera de lugar y conversé con mi suegra sobre detalles triviales sin que mi voz temblara ni una sola vez. Pero en mi interior, la expectación crecía con cada minuto que pasaba, sabiendo que lo que había estado planeando durante semanas finalmente se concretaría. Cuando la tarde comenzó a caer y el momento de salir hacia la casa de mi suegro se acercaba, me miré al espejo con atención. Me aseguré de que no hubiera rastros de ansiedad en mi rostro, de que mis ojos no reflejaran la furia contenida que llevaba dentro. Vestí con la misma elegancia discreta de siempre, sin exageraciones que pudieran hacerme ver fuera de lugar, sin detalles que llamaran la atención antes de tiempo. Si iba a ejecutar mi plan de la manera en que lo había ideado, necesitaba que todo pareciera normal hasta el último segundo. El trayecto en auto hasta la casa de mi suegro se sintió eterno, no por la distancia, sino por la carga de lo que estaba a punto de hacer. Mi esposo conducía en silencio, concentrado en la carretera, y yo fingía estar distraída mirando por la ventana, aunque en realidad, cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. Sabía que una vez que cruzáramos la puerta de aquella casa, no habría vuelta atrás. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena de invitados. El ambiente era cálido, con la risa de los familiares mezclándose con el sonido de los cubiertos y las copas entrechocando en brindis ocasionales. Saludé con la misma cortesía de siempre, asegurándome de que mi voz no tuviera ninguna nota extraña, de que mi sonrisa fuera la misma de siempre. Luis estaba allí, como era de esperarse, rodeado de un grupo de primos y amigos de la familia, riendo con esa arrogancia disfrazada de carisma que siempre lograba engañar a los demás. Durante gran parte de la velada, me dediqué a esperar, a medir los tiempos, a analizar cada movimiento de Luis, cada reacción de la familia. No podía apresurarme ni parecer demasiado ansiosa por hablar, porque cualquier indicio de impaciencia podría alertarlo de que algo no estaba bien. Esperé hasta que la cena avanzó lo suficiente, hasta que la confianza de todos estaba relajada por el alcohol y la comodidad de la reunión. Y entonces, como si el destino me diera el pie perfecto, Luis mismo creó la oportunidad que necesitaba. Con la copa de vino en la mano y esa sonrisa que tanto detestaba en el rostro, empezó a hablar sobre la importancia de la familia, sobre la necesidad de proteger a los seres queridos de aquellos que pudieran hacerles daño. Uno nunca sabe con quién se casa, dijo con un tono de falsa solemnidad, mirando de reojo a mi esposo como si todavía estuviera dándole a entender que debía desconfiar de mí. A veces creemos que conocemos a las personas, pero la verdad es que hay muchas cosas que se esconden tras una cara amable. Sentí la rabia burbujear dentro de mí con tanta fuerza que por un instante creí que no sería capaz de controlar la expresión de mi rostro. Pero respiré hondo, mantuve la calma y, con una tranquilidad que no sabía que tenía, solté las palabras que cambiarían la noche por completo. Es curioso que hables de eso, Luis. Especialmente viniendo de alguien que se acuesta con la esposa de su compañero de trabajo. El silencio fue instantáneo. Cada conversación en la mesa se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido de la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia mí con incredulidad, y Luis, por primera vez en su vida, pareció quedarse sin palabras. Eso no es cierto, dijo después de un segundo de pausa, intentando recuperar la compostura con una risa tensa. No sé de dónde sacaste eso, pero es ridículo. Pero yo ya estaba preparada para su reacción. No le di tiempo de seguir negándolo. Con la misma serenidad con la que había soltado la primera frase, saqué mi teléfono del bolso y, con un par de toques, proyecté en la pantalla del televisor las capturas de pantalla de los mensajes. No eran simples conversaciones ambiguas, eran pruebas irrefutables, mensajes con declaraciones explícitas de amor y deseo, planes para verse en hoteles. Fotos enviadas entre ambos en horarios en los que supuestamente Luis estaba trabajando hasta tarde. La evidencia era clara y brutal.
Mi suegra se llevó las manos a la boca con una expresión de absoluto horror. Mi suegro, quien había estado relajado toda la noche, se puso tenso, el rostro enrojecido de furia. Los demás en la sala comenzaron a murmurar entre ellos, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el asco. La esposa del hombre con el que Luis se acostaba no estaba allí, pero más de una persona en la habitación la conocía, lo que hacía que el impacto fuera aún mayor. Luis intentó reír, intentó desviar la atención diciendo que todo eso podía ser falso, que cualquiera podía fabricar conversaciones. Pero yo no había terminado. Sin apartar la mirada de su rostro, sin darle oportunidad de recuperar el control, solté la segunda bomba. Por cierto, creo que deberías explicarle a tu padre por qué has estado desviando dinero de la empresa durante los últimos años. El impacto de esa frase fue aún mayor. Mi suegro se puso de pie de inmediato, su voz rugiendo en la habitación con un enojo que rara vez se permitía expresar. ¿De qué demonios está hablando?, exigió, mirando a su hijo con ojos de furia contenida. Saqué la segunda parte de mi evidencia. Estados de cuenta que mostraban transferencias realizadas a una cuenta oculta, facturas falsas que cuadraban perfectamente con los desvíos de dinero. Cifras que, aunque no eran lo suficientemente grandes como para haber sido detectadas fácilmente, sumaban una cantidad que no podía ser ignorada. Todo estaba detallado, cada transacción documentada, cada movimiento registrado. Luis palideció de inmediato. Por primera vez en su vida, no encontró palabras. Intentó balbucear algo, pero el peso de la evidencia lo aplastó antes de que pudiera formular una defensa coherente. El caos estalló en la habitación. Mi suegro, en un arranque de furia, gritó que no quería volver a ver a su hijo, que lo había defraudado de la peor manera posible. Mi suegra lloraba en silencio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Daniel, mi esposo, se quedó quieto, mirándome con una expresión indescifrable, como si de pronto estuviera viendo a una persona completamente diferente. Yo, en cambio, me sentí en paz. Había esperado mucho por este momento, y ahora que finalmente había llegado, supe que no había vuelta atrás. Luis había intentado destruirme con una mentira, pero yo lo había destruido con la verdad. Y lo mejor de todo era que, a diferencia de él, yo no tenía nada que esconder. Actualización 3. Los días posteriores a aquella cena fueron un torbellino de caos e incertidumbre, un mar revuelto en el que cada miembro de la familia intentaba mantenerse a flote en medio de la catástrofe. La caída de Luis no había sido sutil ni silenciosa, sino estruendosa, pública y definitiva. La imagen que había construido durante años, esa fachada de hijo intachable, hermano protector y hombre de principios sólidos, se había hecho pedazos en cuestión de minutos frente a todos. Pero la destrucción de su reputación no terminó cuando la cena concluyó, porque la verdad, una vez liberada, no puede ser contenida ni borrada como si nunca hubiera existido. Después de que abandonamos la casa de mis suegros aquella noche, mi esposo no pronunció una sola palabra durante el trayecto de regreso. Conducía con la mandíbula tensa, las manos firmes en el volante, la mirada fija en la carretera, como si cada pensamiento en su cabeza fuera demasiado pesado para ponerlo en palabras. Yo, en cambio, no tenía ninguna intención de hablar primero. Ya había dicho todo lo que tenía que decir frente a los demás y no sentía la necesidad de justificarme o dar explicaciones adicionales. Si Daniel quería saber más, si quería entender la magnitud de lo que había sucedido, sería él quien tendría que preguntar. Cuando llegamos a casa, él apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir del auto. Permaneció sentado en silencio, mirando hacia adelante con una expresión que no lograba descifrar del todo. Finalmente, después de varios minutos, soltó un suspiro largo y tenso antes de decir, en un tono que no era ni de enojo ni de alivio, sino de algo mucho más complicado, ¿desde cuándo sabías todo esto? Su pregunta no me tomó por sorpresa. Sabía que, después de todo lo ocurrido, inevitablemente tendría que enfrentar esa conversación. Pero lo que no esperaba era el tono de su voz, esa mezcla de desconcierto y algo más profundo que no lograba identificar del todo. Lo miré con calma, midiendo mis palabras antes de responder. Desde hace semanas.
Desde el momento en que Luis me acusó de algo que no hice, supe que no podía simplemente defenderme con palabras, porque él ya había instalado la duda en todos ustedes. Así que decidí encontrar algo que demostrara quién es realmente. Él pasó una mano por su rostro, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta la cena para soltarlo todo de golpe? No pude evitar soltar una risa seca, sin rastro de humor. ¿Y qué hubiera cambiado si te lo decía antes? Me habrías creído. Porque hasta hace unas horas, tú mismo estabas viéndome como si estuvieras tratando de decidir si tu hermano tenía razón o no. Si te lo hubiera dicho antes, Luis habría encontrado la manera de darle la vuelta, de hacerme pasar por la esposa vengativa que solo quería arruinarlo porque él me descubrió. Necesitaba que fuera público, que no tuviera manera de negarlo o de manipular la historia a su favor. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, con la mirada clavada en algún punto indefinido frente a él. Finalmente, después de un largo suspiro, abrió la puerta del auto y entró en la casa sin decir una palabra más. En los días siguientes, la familia se dividió en dos bandos. Mi suegro, furioso por haber sido traicionado por su propio hijo, no dudó en tomar medidas drásticas. A la mañana siguiente de la cena, llegó a la oficina y, sin previo aviso, despidió a Luis de la empresa. No le permitió ni siquiera entrar a su oficina para recoger sus cosas. Mandó a alguien más a vaciar su escritorio y a entregarle sus pertenencias en una caja. Para él, no había excusas ni segundas oportunidades. El hecho de que su propio hijo le hubiera robado y lo hubiera engañado durante años era imperdonable. Mi suegra, en cambio, no supo cómo manejar la situación. Se encontraba atrapada entre la furia de su esposo y el desprecio del resto de la familia hacia Luis, pero al mismo tiempo era su madre, y por más decepcionada que estuviera, no podía simplemente cortar lazos con él. Intentó comunicarse con él varias veces, pero Luis, en su orgullo herido, se negó a responderle. Durante años había sido el hijo predilecto, el hombre perfecto a los ojos de su madre, y ahora que su verdad había sido expuesta, no soportaba la idea de haber caído en desgracia. Los rumores sobre lo ocurrido comenzaron a extenderse más allá de la familia. En un círculo social como el de mis suegros, donde las apariencias lo eran todo, no pasó mucho tiempo antes de que amigos, colegas y conocidos comenzaran a murmurar sobre lo sucedido. El escándalo de su infidelidad con la esposa de su compañero de trabajo llegó a los oídos del afectado, y el hombre, al enterarse de la traición, no tardó en confrontarlo de la peor manera. No solo terminó su matrimonio de inmediato, sino que se aseguró de que todo su entorno supiera lo que Luis había hecho. Pero la peor parte fue cuando mi suegro decidió llevar su traición hasta las últimas consecuencias. No se conformó con despedirlo de la empresa, no quiso dejarlo ir sin que pagara por lo que había hecho. Contrató a un equipo de abogados para que revisaran cada transacción sospechosa, cada documento que pudiera demostrar el fraude que había cometido. Y cuando tuvo suficientes pruebas en sus manos, no dudó en presentar cargos en su contra. Luis intentó huir. Durante años había vivido con la confianza de que, sin importar lo que hiciera, siempre tendría un lugar en la familia, siempre encontraría la manera de caer de pie. Pero esta vez, la caída fue demasiado alta. Se quedó sin empleo, sin respaldo, sin el respeto de las personas que solían admirarlo. Sus amigos, aquellos que solían seguirlo ciegamente en cada palabra que decía, se distanciaron en cuanto el escándalo se hizo público. Ya no era el hombre influyente que todos querían tener cerca, sino el hombre que había perdido todo en cuestión de días. Mientras todo esto sucedía, mi esposo y yo nos encontrábamos atrapados en una especie de limbo. Aunque la verdad había salido a la luz y yo había demostrado que nunca lo engañé, el daño que Luis había causado no podía borrarse tan fácilmente. A pesar de que Daniel ya no dudaba de mí, algo entre nosotros había cambiado. No era solo el hecho de que su hermano hubiera intentado destruir nuestro matrimonio, sino el hecho de que, aunque fuera por un instante, había permitido que la duda se instalara entre nosotros. Las noches se volvieron silenciosas. Las conversaciones se volvieron más breves. Aunque intentábamos actuar como si nada hubiera cambiado, la distancia entre nosotros era evidente. Había ganado la batalla contra Luis, pero en el proceso,
había perdido algo más. Y aunque aún no estaba completamente segura de qué tan grande sería la fractura que quedaría entre nosotros, en el fondo de mi corazón sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Actualización 4. Pasaron los meses y la vida continuó su curso, pero nada volvió a ser como antes. La familia de mi esposo, antes unida bajo la apariencia de armonía y respeto mutuo, ahora estaba completamente fracturada. La ausencia de Luis se convirtió en un vacío incómodo, un tema que nadie mencionaba en reuniones familiares pero que flotaba en el aire como una presencia fantasma. Mi suegra intentaba mantener una fachada de normalidad, fingiendo que todo seguía igual, pero en su mirada había un peso que antes no estaba ahí. Una tristeza que la traicionaba cada vez que alguien pronunciaba el nombre de su hijo. Mi suegro, por su parte, había cerrado por completo cualquier posibilidad de reconciliación. Para él, Luis ya no existía. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, más distante, más endurecido por la decepción de haber criado a alguien que resultó ser un traidor. Luis, por otro lado, estaba pagando las consecuencias de su caída, y cada nuevo golpe que recibía lo hundía más en el abismo que él mismo había cavado. Después de ser despedido de la empresa, intentó encontrar trabajo en otros lugares, pero la reputación que una vez lo hizo ser respetado ahora era su peor enemigo. En la misma comunidad en la que se había movido con arrogancia y seguridad, ahora era visto con desprecio y desconfianza. Nadie quería contratar a alguien con su historial, nadie quería asociarse con un hombre que había robado a su propia familia y cuya infidelidad se había convertido en el chisme del año. Pero lo peor llegó cuando el proceso legal en su contra comenzó a avanzar. Mi suegro no había hablado en vano cuando dijo que lo llevaría hasta las últimas consecuencias. Los abogados que contrató fueron implacables. Examinaron cada documento, cada transacción sospechosa, cada movimiento que Luis había hecho con el dinero de la empresa, y cuando finalmente reunieron suficiente evidencia, presentaron la demanda en su contra. Luis intentó defenderse, intentó negociar, pero mi suegro estaba decidido a hacer de él un ejemplo. Las noticias sobre el caso se filtraron en los círculos empresariales, y con cada nuevo detalle que salía a la luz, la reputación de Luis se hundía aún más. Lo que había comenzado como un despido humillante ahora se había convertido en un escándalo público. Su nombre aparecía en conversaciones de ejecutivos y empresarios que antes lo respetaban, pero ahora lo usaban como un caso de advertencia sobre lo que ocurre cuando alguien intenta jugar con el dinero de la familia equivocada. Sin trabajo, sin respaldo y con una demanda en su contra, Luis comenzó a desaparecer del mapa. Primero, dejó de aparecer en los lugares que solía frecuentar. Luego, dejó de responder los mensajes de sus antiguos amigos, aquellos que aún le quedaban. Poco a poco, fue quedándose solo, hasta que finalmente, sin previo aviso, se marchó de la ciudad. Nadie sabía exactamente a dónde se había ido, solo que había empacado sus cosas y había desaparecido, como si hubiera comprendido que no quedaba nada para él aquí. Mientras tanto, mi relación con Daniel seguía en una especie de terreno inestable. Aunque en teoría todo se había resuelto, aunque él ya sabía que nunca lo engañé y que su hermano había sido el verdadero villano de toda esta historia, la grieta entre nosotros seguía ahí, imposible de ignorar. No peleábamos, no discutíamos, pero tampoco éramos los mismos de antes. Había algo en su mirada, una especie de distancia que antes no existía, como si aún estuviera intentando procesar todo lo que había ocurrido. Como si aún estuviera buscando entender cómo su hermano había sido capaz de algo así. Había noches en las que lo encontraba despierto en la cama, mirando el techo en silencio, como si en su mente repitiera una y otra vez los eventos de los últimos meses, intentando encontrar algún momento en el que todo hubiera podido ser diferente. Yo sabía lo que estaba pensando, aunque nunca lo dijera en voz alta. Sabía que, en el fondo, se preguntaba si había hecho bien en confiar en su hermano durante tanto tiempo, si había sido un error dudar de mí aunque fuera por un instante. Pero lo que nunca entendió es que, aunque su duda hubiera durado solo un segundo, ese segundo fue suficiente para cambiarlo todo. Con el paso de los meses, intentamos recuperar lo que teníamos. Fuimos a cenas juntos, hicimos viajes cortos, intentamos volver a la rutina que solíamos compartir antes de que Luis interfiriera en nuestras vidas. Pero era inútil.
Algo se había roto entre nosotros, algo que no podíamos reparar sin importar cuánto lo intentáramos. Un día, después de meses de esta dinámica, me senté frente a él en la mesa del comedor y le dije lo que había estado guardando por tanto tiempo. No puedo seguir así, murmuré, con la voz más firme de lo que esperaba. Sé que intentamos salvar esto, pero tú y yo sabemos que nunca volverá a ser lo mismo. Y lo peor es que ya no sé si quiero que lo sea. Daniel no me respondió de inmediato. Se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa, los dedos entrelazados sobre la madera como si estuviera procesando mis palabras con todo el peso que llevaban. Finalmente, después de lo que parecieron horas, levantó la vista y asintió lentamente. Yo tampoco sé si podemos recuperarlo, admitió, con una tristeza que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Y lo último que quiero es quedarme en algo que nos haga infelices a los dos. La decisión de separarnos no fue dramática ni impulsiva. No hubo gritos ni acusaciones, solo la aceptación silenciosa de que habíamos llegado a un punto sin retorno. La confianza que una vez nos unió había sido destrozada, y aunque no fui yo quien la rompió, fui yo quien decidió que no podía seguir viviendo con la sombra de esa desconfianza flotando sobre nosotros. Unos meses después, firmamos el divorcio en una oficina fría y sin vida, sin testigos más allá del abogado que nos asistió en el proceso. Cuando salimos del edificio, nos miramos por última vez, no con rencor, sino con resignación. No nos odiábamos, no nos deseábamos mal, pero sabíamos que nuestras historias juntas habían llegado a su fin. Luis había intentado destruirme con una mentira, pero terminó destruyéndose a sí mismo en el proceso. Lo que nunca imaginó fue que, en su afán por arruinar mi matrimonio, lo que realmente logró fue abrirme los ojos. Porque, al final, me di cuenta de que la persona con la que estaba casada no era alguien en quien realmente pudiera confiar. Y cuando la confianza se rompe, por mucho que se intente, nunca vuelve a ser la misma. Actualización final. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que todo cambió, desde el momento en que cada pieza de la vida que conocía se reconfiguró hasta volverse irreconocible. A veces me sorprendo al pensar en cuánto puede transformarse la existencia en cuestión de meses, en cómo la certeza que alguna vez sentí sobre mi futuro se convirtió en cenizas sin que pudiera hacer nada para evitarlo. No porque lo haya querido así, no porque haya sido parte de mi plan, sino porque, al final, la verdad tiene un poder implacable, una forma de arrasar con todo lo que se construyó sobre cimientos frágiles. Y la vida que tenía con Daniel, aunque pensé que era fuerte, aunque creí que estaba construida sobre un amor inquebrantable, resultó ser mucho más endeble de lo que imaginé. Después del divorcio, todo fue un proceso de reconstrucción. Durante los primeros meses, me dediqué a encontrarme de nuevo, a entender quién era sin la carga de un matrimonio fracturado, sin la presencia de una familia política que, de una forma u otra, había determinado tanto de lo que era mi día a día. Me mudé de la casa en la que vivíamos juntos, dejando atrás no solo un hogar, sino también los recuerdos que pesaban sobre cada rincón de ese espacio. Encontré un apartamento pequeño en una ciudad diferente, lo suficientemente lejos como para sentir que empezaba de nuevo, pero no tanto como para que la distancia se sintiera como una huida. Al principio, la soledad fue extraña. No porque extrañara a Daniel de una manera romántica, sino porque después de años compartiendo la vida con alguien, el silencio se volvía ensordecedor. Me tomó tiempo acostumbrarme a despertar sin la rutina de preparar café para dos, sin la presencia de alguien a quien contarle los pequeños detalles insignificantes de mi día. Pero con el tiempo, el silencio dejó de sentirse como un vacío y se convirtió en una especie de alivio, una calma que antes no sabía que necesitaba. Por otro lado, la caída de Luis continuó de manera imparable. Aunque intentó desaparecer, aunque se alejó lo más que pudo para evitar las consecuencias de sus actos, la realidad lo alcanzó de todas formas. La demanda en su contra avanzó, y sin dinero ni recursos para defenderse adecuadamente, terminó perdiendo el caso. El acuerdo al que llegó con los abogados de su padre lo obligó a devolver una parte del dinero que había robado, pero, al no poder cubrir la totalidad, se vio obligado a vender lo poco que le quedaba. Su reputación quedó completamente destruida, no solo en el ámbito empresarial, sino en todos los aspectos de su vida.
Su nombre se convirtió en un recordatorio de traición y fracaso, y con cada nueva puerta que se le cerraba, su caída se hacía más profunda. Intentó, en algún momento, recuperar el contacto con su madre. Después de meses sin comunicarse con ella, le envió un mensaje diciéndole que había cometido errores, que necesitaba su apoyo, que quería una oportunidad para empezar de nuevo. Pero para entonces, hasta mi suegra, quien había sido su más fiel defensora, estaba demasiado desgastada para seguir luchando por él. No porque no lo quisiera, sino porque incluso una madre puede alcanzar su límite cuando la decepción se convierte en un peso demasiado grande para cargar. Nunca supe exactamente qué pasó con él después de eso. Lo último que escuché fue que se había ido a vivir a una ciudad más pequeña, donde nadie lo conociera, donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de su pasado siguiéndolo a cada paso. Pero lo que sí sé es que nunca volvió a ser el hombre que una vez fue. No porque le faltaran oportunidades, sino porque el orgullo que lo había llevado a su ruina también le impedía aceptar las consecuencias de sus actos. En cuanto a Daniel, después del divorcio nos mantuvimos en contacto por un tiempo, no porque quisiéramos revivir algo, sino porque, de una forma u otra, habíamos compartido demasiado como para simplemente desaparecer de la vida del otro de un día para otro. Pero con el paso de los meses, las conversaciones se hicieron más esporádicas, más distantes, hasta que finalmente dejamos de hablarnos por completo. No hubo una gran despedida ni una última conversación emotiva, solo la naturalidad con la que dos personas que alguna vez fueron todo el uno para el otro terminan convirtiéndose en desconocidos. Hoy, cuando miro hacia atrás, cuando pienso en todo lo que pasó y en la forma en que cada acción llevó a otra hasta desencadenar la tormenta que cambió todo, no siento remordimiento. No siento culpa, ni rabia, ni deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Porque si algo aprendí de todo esto, es que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto intenten enterrarla. Luis intentó arruinarme con una mentira, pero al final, fue la verdad la que lo destruyó a él. Y yo, después de todo, después de cada herida y cada caída, encontré algo mucho más valioso que una venganza bien ejecutada, encontré la libertad de vivir sin la sombra de su odio. Sin la carga de un matrimonio basado en una confianza que nunca fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la duda. Y esa, más que cualquier otra cosa, fue la mejor victoria que pude haber conseguido.